CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. ¿Gobierna Cristo Jesús en tu corazón o en tu vida? ¿Es Cristo Jesús en realidad el Rey de tu vida? Hola, yo soy Robert López y te doy la bienvenida a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. La enseñanza del día de hoy se titula El reino de Dios y su justicia. Y te invito a que busques allí en tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 25. Voy a estar leyendo en el día de hoy. Del 25 al 34 dice así: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestían como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Una de las grandes preocupaciones del ser humano a través de toda la vida ha sido qué va a suceder en el día de mañana con cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser la condición económica que tengamos? Las cosas que nosotros necesitamos del diario vivir, en muchas ocasiones no tenemos la seguridad en realidad de que tenemos cada una de estas áreas cubiertas. Sin embargo, para nosotros los cristianos específicamente, esta es una gran lección. Cristo Jesús nos dice en esta ocasión que si tú estás dentro de la voluntad de Dios, es decir, si tú has creído en Cristo como tu Salvador, si tú has puesto tu vida en las manos de Cristo incondicionalmente y confías en Él, Dios entonces va a cuidar de cada una de nuestras necesidades. Ahora, fíjate la enseñanza en esta ocasión. Porque dice aquí en el versículo, específicamente en el versículo número 32 y 33, dice así: porque los paganos andan tras todas estas cosas. Es decir, los paganos se refieren a las personas que no son cristianas, aquellos que no han creído en Cristo Jesús como su Salvador, aquellos que no han confiado en Dios. Esa es la gente pagana. Y dice que los paganos andan tras todas estas cosas. Es decir, ellos están buscando las cosas materiales. Pero algo que me llama mucho la atención es que dice, y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Es decir, Dios sabe que tú y yo necesitamos de aquellas cosas aún que la gente que son paganas andan buscando. ¿Cuál es la diferencia, mi querido hermano, en este día y amigo que me escuchas? Mira, la diferencia es que los paganos andan buscando estas cosas y nosotros andamos buscando las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Por eso el versículo 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. En el día de hoy yo lo que quiero hacer es hacer una diferencia de lo que es el reino de Dios y la justicia de Dios. El reino de los cielos no es Dios. Dios es el dueño del reino de los cielos. Y en algunas ocasiones se hace algún tipo de diferencia entre estos dos. Es decir, algunos dicen, bueno, el reino de los cielos es el reino de Dios establecido arriba y el reino de Dios es el reino del mismo Dios establecido aquí en la tierra
No, en realidad no es así. Ambos son aplicables al cielo y a la tierra. Mira, por ejemplo, lo que dice el mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 19, comenzando en el versículo 23, dice así: les aseguro, contestó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, resulta más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. En este texto bíblico te vas a dar cuenta de que Cristo Jesús habla de ambos en un solo texto, refiriéndose al mismo tema: el reino de Dios y el reino de los cielos. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando decimos el reino de Dios, es la expresión de la posesión de Dios. Dios es el dueño del reino de los cielos. Ese es un reino que ha sido establecido aquí entre nosotros. De hecho, en la oración, cuando Cristo Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro, dice: Señor, que venga tu reino a nosotros, aquí en la tierra. El reino de Dios. Ese reino de Dios está establecido ahora en el reino de los cielos, pero ese reino de los cielos también se revela aquí en la tierra a través de ti y de mí. Cuando hablamos de reino nos referimos a un gobierno. Reino tiene que ver con todo lo que se refiere a gobierno, a gobernar, a ser alguien es el líder, y ese líder o rey de este gobierno es Cristo Jesús. Si decimos que reino es gobierno, entonces nos estamos refiriendo al reinado de Cristo Jesús en nuestros corazones. La pregunta en este día es: ¿gobierna Cristo Jesús en tu corazón o en tu vida? ¿Es Cristo Jesús en realidad el rey de tu vida? ¿Estás dejando tú de que sea Dios a través de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo quien guíe tu vida en esta ocasión? Hoy quiero compartir contigo dos características comunes del reino de Dios o del reino de los cielos. La primera de ellas es que el reino de Dios es espiritual en su naturaleza. Dice el libro de Juan capítulo 18 versículo 36: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Dice Romanos también capítulo 14 versículo 17: porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es decir, el reino de Dios es totalmente espiritual. No podemos hacer aplicaciones materiales, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, hay revelaciones del reino de Dios cuando se refiere a nuestra protección y nuestro cuidado, que es a través de las cosas materiales. Esto es específicamente lo que nos enseña a nosotros el Señor Jesús en este texto que hemos leído allí en Mateo capítulo 6. Que si nosotros buscamos el reino de Dios, es decir, las cosas de arriba, Dios va a proveer según nuestras necesidades. La segunda cosa que quiero compartir contigo en este día es que el reino de Dios se manifiesta visiblemente en la iglesia en el día de hoy. Es decir, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia es la forma visible, el ejemplo visible del reino de Dios, porque es el conjunto de personas que están bajo el gobierno de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros nos enfocamos tanto en la importancia de la santidad. Tú y yo necesitamos ser personas santas. Santo no quiere decir de que todo lo que nosotros hagamos esté ausente de errores. No. Nosotros somos personas comunes, seres humanos. Nos equivocamos. Pero dentro de eso hemos decidido vivir una vida santa. Quiere decir una vida dedicada a Dios. Una vida donde estamos buscando la voluntad de Dios. Y según la dirección en su palabra, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible para nosotros agradar a ese rey, a nuestro rey, que es Cristo Jesús, el que gobierna ahora nuestra vida y nuestro ser. La iglesia cristiana debe ser la representación o la mejor representación del reino de Dios en la tierra. Si nosotros quisiéramos o queremos impactar al resto de las personas que no conocen a Cristo Jesús,
Tenemos que representar el reino de Dios con todas sus características, desde disciplina hasta santidad. Y pudiéramos mencionar muchas otras cosas en medio de esto. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar las cosas de arriba. Mira lo que dice Colosenses 3:1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esto es lo que se refiere a lo que es el reino de Dios. Pero cuando hablamos entonces de justicia, ¿a qué se refiere? Bueno, justicia, según la interpretación bíblica, es recto o correcto. La justicia de Dios no es igual que la justicia nuestra. Cuando nosotros hablamos de justicia, nos referimos generalmente a un tipo de justicia humana. Es decir, ser justo quiere decir, págame lo que me debes, o tú vas a recibir lo que tú te mereces. Pero esa no es la justicia de Dios. De hecho, cuando nosotros hablamos de justicia en la Biblia, Dios no siempre aplica justicia con nosotros, aplica misericordia. Cuando nosotros nos referimos generalmente al pecado de otras personas, estamos tratando de aplicar justicia. Es decir, que se le pague a aquel según lo que debe. Pero cuando se refiere a nosotros, le estamos pidiendo a Dios entonces que tenga con nosotros no justicia, sino misericordia. Mira, si Dios aplicara toda su justicia sobre ti y sobre mí, no fuéramos al cielo, no fuéramos salvos, porque nuestro pecado nos llevaría entonces a estar completamente ausentes de la presencia de Dios. Pero Dios entonces lo que hace es aplicar misericordia, y más que misericordia, gracia sobre ti y sobre mí, y por eso es que somos salvos en el día de hoy. Sin embargo, tú y yo sí tenemos que aplicar entonces la justicia humana hasta el nivel que nosotros podamos para poder ser parte del reino de Dios. Se refiere a estas dos palabras que dije anteriormente, recto y correcto. Tú y yo necesitamos ser correctos y necesitamos ser rectos. Necesitamos hacer las cosas de acuerdo a la medida de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí está nuestra guía. La palabra de Dios es lo que nos indica a nosotros qué es lo que Dios espera de ti y de mí. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No estamos hablando de salvación. Atención, este texto bíblico que leímos en este día en Mateo capítulo 6 no se refiere a salvación, se refiere a bendición. Si tú has creído en Cristo Jesús en tu corazón y tú has dedicado tu vida a Dios, le has pedido que Él te perdone y tú estás arrepentido de tu pecado, Dios te perdona y te ofrece salvación. Punto. Tus obras no te dan salvación. Pero en esta ocasión, tus obras, el hecho de que tú busques a Dios cada día a través de la palabra, de la oración, de las cosas que tú haces, enfocándote en las cosas de arriba y no las de abajo, entonces te van a ofrecer bendición, porque eso es lo que se refiere a ese texto bíblico. Las personas estaban preocupadas en cómo iban a resolver su problema en el día de mañana. Y Jesús le dice, no se preocupen, no se afanen. No dejes de dormir, que no te quite el sueño el hecho de pensar qué es lo que o cómo voy a resolver mi problema en el día de mañana. Si tú eres parte del pueblo de Dios, porque en esta ocasión ahí Jesús le está hablando a los creyentes, aquellos que ya tienen una comunión con Él. Si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, tú estás entonces cubierto por Cristo Jesús, protegido por Cristo Jesús y bendecido también por Él. Entonces no te preocupes, dice el Señor. Lo que tienes que hacer es descansar en Jesús. Tú descansa, busca la justicia y el reino de Dios. Es decir, haz lo correcto como creyente. Haz lo correcto de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Y dice entonces, busca el reino de Dios. Busca las cosas de arriba. Busca al Señor cuando lees tu palabra, cuando oras, cuando vas a tu iglesia, cuando adoras al Señor, cuando cantas, cuando buscas esa relación íntima con Cristo Jesús, te estás entonces acercando al reino de Dios. Cuando tú dejas de que sea Dios el que te guíe, cuando no eres tú, cuando no son tus deseos ahora o tus planes. Y no es problema ninguno de que tú y yo hagamos planes, pero debemos presentarlo delante de Dios para decirle, Señor, ahora yo quiero de que tú apruebes mis planes. Y tú me digas si me he equivocado. Generalmente Dios tiene que hacerle allí algunos ajustes a nuestros planes. En algunas ocasiones cambios, cuando no estamos muy acostumbrados a hacer buenos planes delante de Dios.
Pero si tú y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, y si tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, dice entonces esta palabra como una forma de promesa que Dios va a añadir a nosotros todas las cosas que nosotros necesitamos. Todas aquellas cosas que aún los gentiles, las personas que no conocen a Dios, las personas que aún no son creyentes y aún buscan, como Dios sabe que nosotros tenemos necesidad también de esas cosas, no es pecado, no es ningún problema. Dios nos las va a proveer y Dios nos las va a dar. Yo quiero que tú seas bendecido también de esta forma. Y en esta ocasión no quiero culminar sin antes hacerte una invitación si es que no conoces a Cristo Jesús. Si tú nunca antes has hecho una decisión a favor de Cristo y le has dicho al Señor, Señor, entra en mi corazón, cámbiame, perdona de mis pecados, en esta ocasión tienes la oportunidad de hacerlo. Donde quiera que tú estés en este momento, yo te invito a que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro allí donde tú estás y hagas una oración y le digas a Dios en esta ocasión, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y yo quiero que tú vengas a mi corazón. Yo quiero que cambies mi vida, que tú me ayudes. Yo quiero conocerte mejor. Ayúdame a yo poder también dedicar tiempo para leer la Biblia, para orar y para estar en contacto contigo. Y yo quiero estar también bajo la protección y el cuidado que tú le ofreces a tu pueblo. Si tú has hecho esta oración en el día de hoy de corazón, dice la palabra de Dios de que el Señor te sella allí con el Espíritu Santo y tú eres ahora también parte del pueblo de Dios. Te doy la bienvenida al pueblo de Dios en esta ocasión. Te felicito por la decisión que has hecho y si tienes alguna pregunta, escríbenos o llámanos. Allí en la pantalla aparece el email y nuestro número de teléfono y dirección. Comunícate con nosotros, nos gustaría saber de ti y tener la oportunidad también de orar por ti donde quiera que tú estés. Una vez más, gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida, 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.